el vencedor. Bien, hermanos, quiero darle gracias una vez más al Señor por la bondad que tiene para con nosotros en esta mañana. Señor, te bendecimos en esta mañana por la gracia que has puesto en nosotros, Señor, de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, de que hemos preferido, Señor, estar aquí en tu lugar, Señor, que en nuestros hogares, Señor, descansando, durmiendo. Venimos aquí porque reconocemos de que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Aquel que transforma nuestras vidas, Señor, aquel que cambia nuestro corazón. Y quiero pedirte, Padre, de una manera especial en esta mañana, que seas tú, Señor, obrando. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, no sea mis pensamientos, Señor, ni un deseo de agradar, Señor, a los oyentes, sino aquella que sea para la edificación, Señor, de tu pueblo y de mí también, Señor, que soy parte también de este cuerpo, Señor, que es tuyo, Señor. Padre, te doy gracias y estoy confiado, Señor, de que a través de tu Espíritu me guiarás en esta mañana para llevar tu palabra de una manera sencilla, Señor, de modo que podamos comprenderla y entenderla, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los Hechos, ¿sí? Ya llegamos al capítulo 20. ¿Sí recuerdan? Ya vamos por el capítulo 20. Hemos avanzado. Había escogido tomar el libro de los Hechos porque como iglesia nueva que somos, hay ciertas cosas que nosotros podemos aprender del libro de los Hechos, porque es la iglesia en sus comienzos, en sus principios. Entonces vemos como una de las cosas que hizo o que volvió poderosa a la iglesia en sus primeros tiempos fue la presencia del Espíritu Santo en ella. La llenura del Espíritu Santo es el énfasis que pone Lucas en su libro, para decir de que es solamente a través del poder del Espíritu Santo que la iglesia va a andar conforme a la voluntad de Dios. Recuerden cuando el Señor le dijo a sus discípulos: quedaos en Jerusalén y esperad ser investidos con poder desde lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor le dijo: corran a predicar mi palabra, sino que le dijo: quedaos en Jerusalén y esperad ser investidos con poder desde lo alto. Porque el Señor sabía, como les enseñó, porque separados de mí nada podéis hacer. Es bajo el poder del Espíritu Santo que las vidas son transformadas. Es bajo el poder del Espíritu Santo que la palabra de Dios hace mella en nuestros corazones. Es por ese poder solamente, aquel poder que estuvo desde el principio de la creación de Dios, aquel poder con el que se sostiene todo este universo. Ese poder que está allí, que creó los cielos y la tierra, está en nuestras vidas ahora, y es el Espíritu de Dios. Y su palabra está ahora con nosotros. La palabra de Dios es la que nos da vida. Así que les ruego, hermanos, que en esta mañana podamos escuchar con atención lo que el Señor tenga para decirnos. Amén. No me ha sido fácil este tema, le voy a ser honesto. Me faltó quizás más tiempo para aplicar, porque en la Escritura hay versos que son más difíciles que otros. Y a veces buscar el tema, pero logré encontrar, gracias al Señor, de lo que habla el capítulo 20 del libro de los Hechos. Ya hemos estado viendo que Pablo ha hecho sus viajes misioneros, ha estado predicando la palabra, empezando como siempre, si vemos cómo era su forma de operar y de trabajar. Pablo llegaba a las sinagogas, personas que ya conocían de las Escrituras, y les podía exponer que a través de las Escrituras, en ellas podían encontrar que el Salvador, aquel que había, el Mesías que tanto esperaban, era aquel que había muerto en el Calvario. Aquel que menospreciaron y despreciaron, ese es el Salvador a quien Dios había enviado y de quien habían escrito los profetas. Pero los judíos
o no todos, pero una parte de ellos no quisieron escuchar y se rebelaron y se opusieron constantemente al apóstol Pablo en sus predicaciones. Pablo siempre volvía a hacer lo mismo, predicar a los judíos, y luego, al ver que ya no le hacían caso, entonces él se fue a predicarle a las demás personas, a los que no eran judíos, a los que se llamaban los gentiles. Y Pedro ha estado predicando y ha recibido una oposición muy grande en cada lugar a donde iba. Pero Dios estaba respaldando la obra de Pablo con señales y con prodigios. Entonces, hemos visto todo este andar. Ahora hemos pasado, después de que él ha estado recorriendo, formando iglesias, estableciendo ancianos, ha llegado el momento en el que él va rumbo a Jerusalén. Pero antes de ir a Jerusalén, él sabe lo que le va a acontecer. Él sabe que le vienen tribulaciones, prisiones por causa del evangelio. Ya es como decir, él en Jerusalén está solicitado. Y algunos se preguntarían, pero si él sabía que allá en Jerusalén lo buscaban y no precisamente para darle un premio. Entonces, ¿por qué él quiere regresar a Jerusalén? Porque Dios lo había llamado con ese propósito. Dios le había dicho, tienes que ir a Jerusalén, pero que allí ibas a sufrir. Uno dirá, pero el Señor, ¿por qué lo envía aún allá y a sufrir? Recuerden cómo nace el ministerio del apóstol Pablo. Cuando él se convierte, que era un perseguidor de la iglesia, matando a aquellos creyentes, él tiene un encuentro con Dios. Y Dios envía a un hombre llamado Ananías y le dice, ve y pon las manos sobre Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pon las manos sobre él. Porque él ha visto en visión que viene un hombre, un joven llamado Ananías, y va a poner las manos sobre él y va a recuperar la vista, la cual perdió por causa de ver la gloria de Dios, el resplandor de Dios. Y él le dice, pero he oído que este hombre ha hecho muchos males a tu pueblo. Es más, ahorita viene con poderes y autoridad para prender a los cristianos y llevárselos presos a Jerusalén. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento útil me es este. Yo le mostraré lo que es padecer por causa de mi nombre. Y usted ve el ministerio del apóstol Pablo, es padecimientos a todo lugar donde iba. Y lo podemos leer cuando él dice, he estado en naufragios, 3 veces he sido azotado por los judíos, por los romanos. O sea, él sufrió persecución. Pero sus palabras heroicas, usted las puede leer cuando dice en Romanos capítulo 8, usted puede ver, pero ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada. Todos ante estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual podemos decir que ni lo ancho ni lo profundo, dice, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, no se desaliente cuando usted está pasando por tribulaciones o angustias en su vida. Es parte del proceso de Dios en nuestras vidas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dice la Escritura. Amén. Entonces, como sabemos que es parte de nuestra vida, hemos visto la vida de Pablo, ¿sí? Ahora él se va a ir a Jerusalén. Ahora que se va a ir a Jerusalén, él sabe que no va a volver más a ver el rostro de esas personas. Y como cualquiera de nosotros, si sabe que no va a volver a ver a sus seres queridos, ¿qué es lo que quiere hacer usted? Estar con ellos, y usted quiere decirle lo más importante que tiene que hacer, y si es posible repetírselo, para que no se olvide. O sea, yo no voy a volver, ya yo estoy a punto de irme y no voy a volver a verlos, pero quiero dejarles un encargo final a ustedes.
Y voy a hacer énfasis en esto. Y es lo que vamos a ver en este capítulo 20. Él va a hacer un énfasis en esto, en hablar, en decirle las cosas de la palabra. Y venga conmigo entonces al capítulo 20. Dice así: después de que cesó el alboroto en Éfeso, ¿no?, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que se embarque para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces Pablo ha llegado a una ciudad, a la ciudad de Troas, y los demás se han ido, sus compañeros. Él está ahorita solo allá. Llega y decidieron pasar, como el escritor lo ve aquí, dice, estábamos allí, es Lucas, pasaron los días de los panes sin levadura. Los panes sin levadura era la fiesta que seguía a la Pascua. La fiesta de la Pascua era la fiesta de que uno entregaba un corderito, sacaba un cordero y sacrificaban ese cordero en pago por nuestros pecados. Era un símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su cuerpo como un cordero. Su sangre fue derramada para perdón de nuestros pecados. Y luego de ahí venía la semana de la fiesta de los panes sin levadura, que era una semana en la cual no se podía comer panes leudados. Es decir, la levadura siempre representa, es un tipo de mal, es lo que contamina. Dice que un poquito de levadura contamina toda la masa, dice. O sea, no permitáis nada de pecado en vosotros, porque un poquito de eso hace que toda la masa sea leudada. Entonces, esa era la fiesta de los panes sin levadura. Lo cual, ¿qué nos está mostrando? Aquí vemos una fiesta, es decir, la fiesta de la Pascua es la fiesta de la liberación. Cuando el Señor libertó a su pueblo de Egipto, lo primero que tenían que hacer era, antes de ser rescatados, era el Cordero Pascual. Como les dije ahorita, tipo de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha libertado de la opresión, del pecado en nuestras vidas, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, que murió como un cordero. Él es el Cordero Pascual. En estas palabras, este es el comienzo de la vida cristiana, se podría decir. ¿Qué nos demanda? Una vida sin panes, sin levadura. Después de haber creído, ahora estamos en la fiesta de los panes sin levadura, es decir, celebrando una vida sin mancha y sin contaminación en nuestras vidas. Ahora bien, seguido de esto viene algo interesante, porque quiero que vean esta historia, porque tiene que ver con nuestra vida cristiana. Hemos visto la Pascua, panes sin levadura en nuestra vida, y ahora vamos a ver qué cosas podrían acontecernos en nuestro andar cristiano. Vea esta historia que sucede aquí. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado por la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ok, hermano. Voy a resumir la historia. Miren, Pablo, recuerden, quiero que tengan en mente esto. Él se va y él quiere hablar. Y va a hablar tanto, va a empezar su predicación, se podría decir, a las 5 de la tarde o 6 de la tarde.
Y como vamos a ver, la va a terminar a las 6 de la mañana. Así que él dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que hoy pienso imitarlo. Así que vamos a estar por lo menos hasta las 12 de la noche. Ok, no se asusten, eso es una broma. Miren, hermano. Entonces Pablo, si se alargó tanto, claro, era porque tenía mucho que decir. Ya no puedo hablarles más. No es como ahora que sé que me voy a otro país. No importa, yo desde aquí los empiezo a llamar y a escribirles y a ver cómo están las cosas. No, allá es un mensaje llegaba, había que llevarlo por barco, en fin, no había aviones. Bueno, usted sabe, no es como la comunicación de hoy en día. En su preocupación, él dijo, tengo que decirles, y él empieza a hablar tanto que se pasan las horas. Ahora bien, hay un detalle aquí interesante, porque dice que en el primer día de la semana, ¿cuántos saben cuál es el primer día de la semana? Domingo. El domingo, ¿no? Y usted cuando le dicen el primer día de la semana, ¿qué está pensando? ¿Qué hora es? En la mañana, ¿no? Quizás estamos pensando, bueno, el domingo en la mañana, ¿no? Pero no. Para un judío, el primer día de la semana empieza a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, empieza. Entonces, tenían como costumbre guardar el sábado, ¿sí? El Shabbat, lo que se llama el día sábado, el día de reposo. Y al final del día de reposo, ellos al cerrar el día de reposo, lo cerraban haciendo el partimiento del pan. Los primeros cristianos. Es decir, después de las 6 de la tarde empezaba el primer día de la semana. O sea que estamos hablando después de las 6 de la tarde. Y dice que él se extendió a hablar hasta la medianoche. O sea, 6 horas él. Y miren lo que estaba haciendo. Dice que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, que estamos hablando desde las 6 hasta las 12 de la noche. Él estaba enseñando. Y mientras él enseñaba, había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. O sea, había una luz suficiente como para poder ver y seguir disertando y seguir hablando. Había luz. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Sí? Jesús dijo, mientras hay luz, los hombres pueden trabajar. Pero ¿qué pasó en ese momento en el que había mucha luz y se estaba exponiendo la palabra de Dios? Entra en escena un joven que se duerme. Y esto debe llamarnos a reflexión, hermanos, a nuestras vidas, porque podemos dormirnos en medio de la luz de Cristo y frente a la predicación de su palabra. A mí sí me da consuelo el saber que al mismo apóstol Pablo se le durmió la gente, o sea que tengo la excusa perfecta, se me puede dormir a mí. ¿Ok? Pero miren, hermano, este joven Eutico, mire, estaba arriba, dice, en el tercer piso, sentado en la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermanos, esto sí es un tipo de la condición humana, porque no todos nosotros hemos caído en el pecado por nuestra naturaleza pecaminosa. Así como Eutico, que aunque su nombre es afortunado, la verdad que en ese momento él cayó de ese tercer piso y se murió. Pero dice que el apóstol Pablo, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Esto nos enseña, hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que aunque nosotros caímos y muertos en nuestros delitos y pecados, Él descendió a nosotros. Y dice que lo abrazó, lo cubrió. Dice, la palabra es que lo abrazó fuertemente. Lo abrazó fuertemente, dice, y le dijo, no os alarméis, pues está vivo. No lloréis.
está viva, solo duerme. Hermano, puede que nosotros estemos muertos en pecados si aún no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Y puede que hayas caído en el sueño profundo del pecado y de las tinieblas, aún en medio de la luz que Cristo te pueda dar. Pero hay esperanza, aún cuando estés muertos en delitos y pecados, el abrazo de Cristo que descendió del cielo para salvar a todos los pecadores está todavía presto. Amén. Amén. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces, tenemos la primera parte de esto, hermano. Él está disertando la palabra y se durmieron. El sueño espiritual. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto, hermano? ¿Ustedes recuerdan? Marcos 13:35 dice: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa, vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Dios nos ha dejado, hermanos, aquí y nos ha llamado a velar. Velad y no durmamos como los demás, como dice Romanos 8, dice, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Eso lo hizo a quiénes? Aquellos que no querían oír su palabra de Dios, aquellos que rechazaron su palabra. Dice que Dios le dio espíritu de soñolencia, de sueño, para que no puedan entender ni escuchar la palabra de Dios. Y hay una amonestación acerca del dormir, hermanos. Acerca del dormir cuando debemos estar despiertos. En Isaías 56:10, mire cómo dice el Señor: reprende a su pueblo. Su pueblo Israel estaba sumido en el pecado, en la miseria y adorando a otros dioses que no era el Dios verdadero. Y mire lo que le dice el Señor, le dice: sus atalayas son ciegos. Las atalayas eran aquellos que estaban en las torres, que vigilaban que cuando el enemigo viniera, avisaran para que el pueblo se apercibiera de que algún peligro venía a la ciudad. Pero dice que los atalayas que tenía el pueblo de Israel estaban ciegos. Un atalaya ciego no puede hacer nada, porque no puede ver el peligro. Entonces, hermanos, como líderes, y eso va más que todo a mí como pastor, debemos estar con los ojos bien abiertos para percibir al pueblo cuando un mal sobreviene. Y miren lo que dice adicional a esto, dice: todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar. Hablando de aquellos que debían hacer la obra de Dios, debían amonestar al pueblo, apartarse de su mal camino. Eran como perros mudos. Imagínense, un perro es el que avisa cuando alguien se metió en la casa o algo. El perro empieza a ladrar y uno dice: hey, algo está pasando afuera, y uno sale. Pero si el perro está mudo, el mal se avecina y no hay nada. Dice: soñolientos, echados, aman el dormir. Por tanto, hermanos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Entonces, no seamos, hermanos, como Eutico, que por dormirse se cayó, aun cuando había mucha luz y la palabra de Dios estaba siendo enseñada. Ok, hermanos, quiero leer, ven aquí conmigo del verso 13 al 16. Dice que nosotros nos adelantamos a embarcarnos y navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, porque ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puertos en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Ok?
Todas estas ciudades que usted ve, ok, no se preocupe por ellas. Eso no simplemente está diciendo todo el lugar que él había estado, todos los lugares por donde estaba aconteciendo, había recorrido Pablo, y él tenía algo en mente. ¿Y cuál era? Estar en Jerusalén el día de Pentecostés, que era la otra fiesta que seguía después de la Pascua y de los panes sin levadura que vimos hace un momento, que ese es tipo de nuestra fe en el Señor en nuestros comienzos. La fiesta de Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. Nos habla de la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Y como está escrito, dice que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el que vive en nosotros, también va a vivificar nuestros cuerpos mortales, de modo que podamos andar con una vida digna y agradable delante de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Entonces él quería estar en esa fiesta de Pentecostés y estar allá en Jerusalén. Y entonces no quería distraerse ni pasar el tiempo. Entonces no fue a Éfeso. Ya habíamos visto que en Éfeso había estado él 3 años predicando y hubo un avivamiento tremendo. ¿Recuerdan? ¿Qué vimos? Cómo habían vendido las personas quemaron sus libros de brujería que tenían. Ya no compraban las imágenes de Diana o de Astarte. O sea, la gente se estaba convirtiendo. Y lo habían sacado a Pablo, se podía decir, a palos, porque ya querían matarlo, porque les había acabado el negocio. Y Pedro se había ido, y esta vez dijo, no puedo entrar a Éfeso, aunque he estado 3 años allí, y los envió a llamar desde Mileto. Entonces dice, enviando pues, verso 17, conmigo, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces, él va a continuar con la disertación. Él va a continuar enseñando, porque sabe que no va a volver más. Así como se alargó en el lugar donde cayó Eutico, aquí también va a dar sus últimas enseñanzas. Y le apremia a decir lo más importante. Y lo primero que les dice, ¿qué es, hermano? Lo primero que les dice es aprender de mí. ¿Por qué? Miren cómo dice. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado. Ustedes han visto mi comportamiento. Mira, yo creo que nadie podría decir, hermanos, como el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Él estaba convencido de que había hecho una buena carrera. Y ahora le está diciendo, mirad mi comportamiento. O sea, tenga de ejemplo esto, mi comportamiento, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por acechanzas de los judíos. Véanme, dice, vean mi comportamiento. Yo he estado, a pesar de todo, con mucha humildad. Esto le está hablando, hermano, a los ancianos de Éfeso.
es decir, a los líderes de la iglesia. Y Él quiere dejarles en claro, ¿por qué? Porque hay una tendencia, hermano, de los líderes como pastores, de exaltarnos tanto, a tal punto de adueñarnos de la congregación. Es una tendencia, el apóstol Pablo lo dijo, no os enseñoréis de la grey de Dios. Es una tendencia pecaminosa que existe, de adueñarse de las ovejas. Las ovejas no son del pastor, del que está predicando aquí, hermano. Son de Cristo. Él fue el que entregó su vida. Amén. Le pertenecen a Él. Nosotros somos simplemente colaboradores de la obra. Pero el pastor de las ovejas es Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, Él les dice, miren, yo he estado con toda humildad. O sea, no se enseñoreen, no se hagan ustedes más sabios, o sea, no se crean más que los demás. Es lo que le está diciendo, he estado con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Y como nada que fuese útil, dice, he rehuido de anunciaros y enseñaros. O sea, ¿qué es lo que hacía Pablo siempre? Enseñar, hermano. Enseñar la palabra de Dios. Y no he rehuido, dice, o sea, es decir, a pesar de que he tenido dificultades, de que he tenido una oposición tremenda de parte de los judíos, yo no he rehuido a enseñarles y anunciarles la verdad del evangelio. O sea, eso no ha sido una limitación o una excusa. O sea, yo no puedo decir, no, la verdad que yo he querido predicar bastante, pero es que no me dejan. Se me oponen mucho. No me dan para predicar. No, hermano. Dice, no he rehuido, a pesar de todo esto, de las acechanzas de los judíos que he tenido, yo no he rehuido de anunciarlos el mensaje. Vean eso, vean que he sido humilde. Mi comportamiento de humildad, y he estado constantemente enseñando la palabra de Dios. Públicamente y en las casas. O sea, en todos lados, en todo tiempo, en todo momento. Aprovechando bien el tiempo. Como le dijo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Luego le dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Pablo le hablaba a todos, hermano. Le hablaba a los judíos, le hablaba a los gentiles, y ahorita le está hablando a ¿quién? A la iglesia de Dios. A todos. Todos necesitamos la palabra de Dios. Los no convertidos para que se conviertan al Señor. Y los que se han convertido al Señor para que puedan andar una vida digna de como Dios quiere que caminemos. Ahora le dice, bueno, vean esta conducta, hermano. Vean cómo he andado con ustedes. Ya ustedes no van a volver a ver mi rostro más. Me voy a Jerusalén y lo único que me espera ya son tribulaciones, cárceles, persecución. Así que de ahora en adelante les va a dejar su encargo final para ellos. Y es a partir del verso 26. Miren cómo dice. Verso 26, vean conmigo, le dice así. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no tenía ningún cargo de conciencia con la grey. ¿Por qué? Porque él les había enseñado todo el consejo de Dios. O sea, la palabra de Dios, ¿no? Toda la palabra de Dios. No solo las partes que a mí me gustan, las más bonitas, las que entretienen más, sino todo el consejo de Dios. Es lo que hacía el apóstol Pablo. Es lo que hizo. Y él no tenía ningún cargo de conciencia. No podía decir, yo creo que me faltó enseñarles más, creo que no tuve lo suficiente. Ningún cargo de conciencia. Yo les enseñé lo que tenían que hacer. Les hablé todo el tiempo. Todo el consejo de Dios. Por tanto, ahora le viene la advertencia a ellos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Mirad por vosotros.
y por todo el rebaño. Cuídate de ti mismo, le dijo a Timoteo, y de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es el mismo consejo que le dice a ti, mirad por vosotros. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Todos tenemos a alguien aquí en pastorear. Este es un mensaje para todos. Puede ser a nuestros hijos, puede ser a nuestra esposa, la esposa a sus esposos. Siempre hay alguien que pastorear. Y el mismo consejo es, mirad por vosotros mismos. ¿Cómo estás andando? ¿Estás santificándote por la palabra de Dios? ¿Estás buscando al Señor? Si estamos haciendo eso, correcto, amén. Porque es lo que Dios quiere para nuestra vida. Miré por nosotros mismos. ¿Cómo es nuestra andar? ¿Deseamos la palabra de Dios? ¿Estamos buscándolo de todo corazón? ¿Nos estamos apartando con fidelidad para Él? Mirad por vosotros mismos. Yo sé que es más fácil mirar a veces lo que está afuera. Es más fácil ver el pecado ajeno, pero la exhortación de Pablo es mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos y luego por todo el rebaño y por todo el rebaño que Dios ha puesto para apacentar. Lo ha puesto con nosotros como obispos, o sea, como supervisores. La palabra obispo es sobreveedor o supervisor. ¿Sí? Solamente es un supervisor. No es el dueño de la grey. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Por qué? Miren, este es el aviso que les da Él. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo estaba convencido de que apenas él saliera, como si el pastor dejara el rebaño, inmediatamente los lobos entran a comerse las ovejas. Y él sabía que así iba a ser. Y él le dice, yo sé que entrarán lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, no es que van a venir de otro lado, ¿no? También van a venir, dice, pero de vosotros mismos se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Entonces, hermanos, se van a levantar de nosotros mismos. No se extrañe que usted vea en la iglesia líderes que se oponen a la palabra de Dios, que son los que más hacen luchan en contra de que la palabra de Dios sea expuesta con fidelidad. De vosotros mismos, dice. Por tanto, velad. Y aquí está la palabra. ¿Qué pasó con Botico? ¿Para qué nos está llamando? A velar, a estar despiertos, a no dormirnos. Velad, dice, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ok, aquí viene la otra parte, hermanos. El ejemplo que Él pone. Recuerden que le está hablando a los obispos, a los principales, y le dice, tiene la parte que ver con el dinero, porque como lo vimos en el estudio de la mañana, a veces la motivación del dinero es más fuerte que la motivación de la gloria de Dios. Y él está diciendo, quiero que vean en mí mi ejemplo, que yo, trabajando con mis manos, no he sido carga para ustedes. Dice,
Al contrario, dice, estas manos me han servido también para ayudar a otros. Ahora, Pablo con esto no está diciendo de que, porque él más adelante enseña en Corintios, en Corintios dice que el obrero es digno de su salario. Y no solamente eso, dice que también los que trabajan en enseñar en esto de la obra deben ser estimados como dignos de doble honra. Pablo estaba claro en ello, ¿no? De que sí, porque Dios había mandado, dice que el que predica el evangelio viva también del evangelio. En eso estaba claro, pero él no quería ser, aunque tenía el derecho de tomar esa para sí, él prefería trabajar con sus propias manos y así servir de ejemplo a estos líderes, a no ser avariciosos y hacer de la iglesia de Dios un instrumento de ganancia. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Le está diciendo, no estén codiciando lo que tiene la grey para ustedes. No traten de sacarles, como el Señor le reprendió a los pastores en Ezequiel, que le dice, os vestís de la lana, dice, y os alimentáis de ella, pero no las apacentáis. O sea, solamente exigían, pero no daban. Y acuérdense, dice las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras saben que no están registradas en ningún evangelio, ¿no? Sabemos que lo dijo porque lo dijo el apóstol Pablo, pero si usted busca en otra parte no va a encontrar que diga que Jesús haya dicho esta palabra. Pero lo dijo porque lo está repitiendo aquí el apóstol, pero no está escrito en ninguno de los evangelios. Más bienaventurado es dar que recibir, es decir, hay más gozo cuando damos que cuando recibimos. Después de haber dicho estas cosas, se puso de rodillas y lloró con todos ellos. Y entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, esta enseñanza no es otra que la de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, yo me voy, pero vendré otra vez. Pero no sabéis el día ni la hora. Por tanto, velad. No durmamos como los demás. Las lámparas aún están encendidas. No es tiempo de dormir, hermanos. Mientras la luz del Evangelio y la palabra de Dios sea expuesta, hay luz y hay esperanza para la humanidad. Amén, hermanos. Amén. Entonces, este es lo que les quería compartir en esta mañana. Y quiero orar antes de terminar. Señor, yo quiero darte gracias, Padre, por tu palabra. Porque sí, Señor, nos enseñas a que aún la luz de tu palabra está, Señor, encendida. Ayúdanos a no dormirnos, Señor, sino a permanecer y a velar, Señor. Que podamos cuidar a mí, Señor, como pastor que has puesto aquí, Señor. Ayúdame a cuidar, Señor, tu grey, por la cual tú diste tu vida, Señor. Que yo no ponga, Señor, mis ojos en la codicia y en el dinero, Señor, sino al contrario, que busque en todo tiempo la gloria de tu nombre, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, aquí, para que los mantengas despiertos, Señor. Como dice tu palabra, velar y orar para que no entréis en tentación. Y esto nos enseña, Señor, que si estamos orando y velando en todo tiempo, no vamos a entrar en tentación, Señor. Porque tu poder y la fuerza de tu Espíritu no va a estar en nosotros, Señor. Te doy gracias por tu pueblo, por tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, de que esa palabra no caiga en nuestros corazones y quede allí, Señor, sino al contrario, que pueda crecer, Señor, y dar fruto. Como una semilla que caiga y produzca fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, Señor. Que no quede infructuosa, Señor, porque tú dijiste que tu palabra no volvería a ti vacía, sino que sería prosperada en aquello para lo que tú envías. Amén, hermanos. Amén. Bueno, un aviso para los que no sabían.